capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Dice arriba como título en su Biblia el llamamiento de Ezequiel, ¿verdad? Este es el tema número 2. Hemos comenzado la semana pasada este libro, amén. Dice la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 2, del 1 al 10. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oía el que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Vamos a orar, hermano. Oremos, pidémosle al Señor ayuda. Amado Señor, te damos gracias. Si algo necesitamos, Señor, es tu palabra. Si algo yo necesito, es tu palabra, Señor. Rogándote que nos ayudes, que nos guíes. Necesito de tu asistencia. Me siento insuficiente, Señor, y necesito de ti. Mis hermanos también te necesitan. Gracias te damos por estos hermosos pasajes. Sabemos, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas. Y que al escuchar tu palabra no solamente la escuchemos, sino la apliquemos. Te damos toda la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, este es el tema número 2, el llamamiento de Ezequiel. Son 10 versículos. Amén. Hemos comenzado, mis hermanos, la semana pasada, con este libro de Ezequiel, donde uno de los temas centrales de este libro, como dijimos, es, número 1, la santidad de Dios. 2, la soberanía de Dios, porque Dios siempre tiene control de todo, hermanos. 3, el juicio de Dios. 4, la restauración de Dios. Y 5, la gloria de Dios. Vemos que Ezequiel comienza a narrar 3 cosas en el capítulo 1, eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué cosas narra Ezequiel? Número 1, narra en dónde estaban. Estaban exiliados en Babilonia. Estaban en un lugar que no querían estar. 2, narra en qué condiciones estaban. ¿Cómo estaban? Estaban cautivos. Y 3, narra cómo estaban. ¿Cómo estaban? Estaban tristes, estaban con dolor y con infelicidad.
Estuvimos también exponiendo, mis amados hermanos, que Ezequiel fue llevado en la segunda deportación, porque son 3 deportaciones las que hay. En esa segunda deportación, Ezequiel al parecer tenía 25 años, era un joven, ¿verdad? Y cuando recibe esta visión del capítulo 1 de este libro, que empieza a recibir palabra del Señor, cuando recibe esta visión de la gloria de Dios, que es en el capítulo 1, ya tiene 30 años, porque él sí está ahí, en el 30, que es su edad. Edad, mis amados hermanos, que se supone que iba a comenzar a ministrar en el templo, según Números capítulo 4, lo cual no lo pudo ejercer porque él estaba cautivo. Sin embargo, Dios lo empezó a usar. Amén. Porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros, donde quiera que estemos. Estuvimos hablando también que todo lo que está pasando al pueblo de Israel es por no apreciar lo de Dios, por despreciar la santidad de Dios y por hacer un lado la palabra de Dios, donde, mis hermanos, a esta instancia Dios ya les ha dado o ha tenido mucha paciencia. Si usted lee el libro de Ezequiel y lee Jeremías, lee Isaías, Dios ya ha tenido mucha paciencia con este pueblo. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos pasajes que leímos de este capítulo 2? Vamos a ver que una vez que Ezequiel ve la gloria de Dios, y en cuanto la ve, él se postra, se humilla. En ese momento es cuando Ezequiel recibe el llamado. Mira lo que dice verso 1, capítulo 1, verso 28. Capítulo 1, verso 28. Al final del verso 28, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. ¿Sí está ahí, hermano? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Mis hermanos, ¿de qué se dio cuenta Ezequiel? Ezequiel se dio cuenta que a pesar de tanta maldad del pueblo de Israel, Ezequiel se dio cuenta que a pesar de tanta rebeldía del pueblo de Israel, Ezequiel se dio cuenta que a pesar de tanta disciplina que había recibido este pueblo, y todavía, hermanos, la que faltaba, porque todavía faltaba disciplina todavía, Dios no se había olvidado de ellos. Entonces, ¿de qué nos habla este capítulo 2? Pues de eso mismo, Dios no se había olvidado de ellos tanto que aquí vemos el llamado a Ezequiel. Un llamado, hermano, no fácil. No fácil. Un llamado al sufrimiento, porque vamos a ir viendo a través de este libro tantas cosas simbólicas que hizo, que Dios le ordenó, tanto rechazo del mensaje que él dio. Un llamado que le iba a costar, hermanos, pasar muchas penalidades. Así de que este llamado en el capítulo 2 no era fácil. Es un llamado al sufrimiento. Es un llamado que le iba a costar, mis hermanos, muchas, pero muchas penalidades. Y mire cómo comienza. Verso 1. ¿Vamos ahí? Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mis hermanos, cuando yo leía este primer verso, decía: qué misericordia de Dios, qué gracia de Dios, qué benignidad de Dios, que a pesar de que este pueblo ha hecho y sigue haciendo hasta ese mismo instante atrocidades, crueldades, desde el rey, sacerdotes, pastores, líderes y el pueblo, el Señor en su gracia todavía les va a hablar un mensaje que no ha cambiado. ¿Cuál es? El arrepentimiento. Pregunta: ¿por qué digo que este pueblo sigue haciendo atrocidades? Lo sigue haciendo ya que en este llamado a Ezequiel, en Jerusalén, mis hermanos, todavía al parecer Jeremías le seguía predicando que cambiaran sus caminos. Y a pesar de que este pueblo ya había experimentado 2 deportaciones, porque esta es la segunda,
todavía, hermano, este pueblo seguía resistiendo a Dios, seguía oponiéndose a Dios. Dice el verso, me dijo, hijo de hombre. Pregunta, ¿qué significa hijo de hombre? Donde en este libro de Ezequiel, el Señor le llama a Ezequiel hijo de hombre 93 veces. 93 veces. Hijo de hombre quiere decir hombre mortal, hombre débil, hombre pequeño, hombre hecho del polvo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba del Hijo del Hombre, habla de su humanidad, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en este caso, Hijo de hombre habla del hombre mortal, del hombre débil, del hombre pequeño, del hombre hecho polvo. ¿Qué es esto? Esto es que Ezequiel muestra su humanidad débil y frágil, porque así somos, hermanos. Somos frágiles. Sin Cristo somos débiles, no somos nada. Ahora mire bien, ¿qué acaba de ver Ezequiel? La gloria de Dios. ¿Qué acaba de ver? La gloria de Dios. La misericordia de Dios, la gloria de Dios. Ezequiel acaba de ver la gloria de Dios. Ezequiel acaba de ver lo grande que es Dios, porque en el capítulo 1 ahí se ve la gloria de Dios. Amén. Acaba de ver lo santo que es Dios. Acaba de ver la distancia que separa al hombre de un Dios tan grande. Es lo que acaba de ver Ezequiel. Es decir, cuando Ezequiel narra que el Señor le dice hijo de hombre, Ezequiel quiere dejar bien claro su humanidad, su fragilidad, su debilidad, su pequeñez, comparando con el Dios grande que acaba de ver en el capítulo 1. Como decir, Dios es grande, el hombre es pequeño. Dios es santo, el hombre es pecador. Dios es poderoso, el hombre es débil. Dios es creador, el hombre es una criatura, un ser creado. Y esto, mis amados hermanos, es algo que tú y yo lo tenemos que tener bien claro. Bien claro. Para que cuando oremos sepamos cómo acercarnos a ese Dios grande, santo, poderoso, creador de todas las cosas. Que cuando pasemos pruebas, sepamos cómo dirigirnos a ese Dios grande, santo, poderoso y creador de todas las cosas. De eso se da cuenta Ezequiel. Acaba de ver la gloria de Dios y el Señor le dice, hijo de hombre. Entonces Ezequiel quiere dejar bien en claro esto, que Dios es un Dios grande, el hombre es pequeño, que Dios es santo, el hombre es pecador, que Dios es poderoso, el hombre es débil, que Dios es el creador, el hombre es un ser creado. Y eso no se nos tiene que olvidar jamás. Amén. Dice el verso 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ahora, mis hermanos, una vez que Ezequiel miró la gloria de Dios, miró la santidad de Dios, miró lo grande que es Dios y miró lo pequeño que es él, el hombre, el mismo Ezequiel, en este llamado que le está haciendo el Señor a Ezequiel, Ezequiel dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Pregunta, en este llamado, ¿qué necesitaba Ezequiel? Número 1, ser lleno del Espíritu Santo. No podemos ejercer el ministerio sin estar llenos del Espíritu Santo. 2, necesitaba ser fortalecido, como su nombre de Ezequiel lo dice, fortalecido por Dios. Y 3, necesitaba ser afirmado para dar un mensaje. Necesitaba ser capacitado. ¿Por qué? Porque la tarea que iba a llevar a cabo no era fácil. No era fácil. Dice, y luego que me habló, entró en mí el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies.
¿Qué significa la frase me afirmó? Habla de persistir, perseverar. Tú perseveras, hermano, yo persevero por la gracia del Señor. Habla de estar listo para enfrentar situaciones adversas. Habla de capacitar para desempeñar un oficio. Habla de cumplir un llamado. Habla de servir. ¿Qué dice Ezequiel? Me afirmó. ¿Para qué? Para una tarea no fácil. No iba a ser fácil lo que iba a enfrentar. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Ezequiel tendría que ser afirmado, fortalecido y lleno del Espíritu Santo? Tendría que ser afirmado porque la tarea que iba a realizar, repito, era una tarea no fácil. No imposible, pero no fácil. Y llevar un ministerio no es fácil, no es imposible, pero no es fácil, ya que tenemos que negarnos a muchas cosas. Ya que eso demanda un ministerio. Negarnos a muchas cosas que el Señor demanda de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Ezequiel es llamado a realizar una encomienda no fácil. La encomienda de Ezequiel, mis hermanos, era difícil, ya que este pueblo, en vez de aceptar la disciplina de Dios, la cuestionaban, negando aceptar su pecado, donde no reconocían que estaba mal. Por eso no era fácil la tarea de Ezequiel. Ezequiel, mis hermanos, tendría que ser fortalecido, lleno del Espíritu Santo, firme. Ya que la audiencia, mire bien, la audiencia que iba a escuchar este mensaje era una audiencia que el Señor le llama, ¿cómo le llama a esta audiencia, hermanos? Casa rebelde. ¿Se imagina? Vas a ir a predicar a tal lado, pero nadie te va a escuchar. Es más, te van a correr de allá. Para eso tendrías que ser fortalecido, lleno del Espíritu Santo, para soportar. Amén. Repito, tenía que ser fortalecido, lleno del Espíritu Santo y firme. Firme, repito, ya que la audiencia que iba a escuchar este mensaje era una audiencia que el Señor le llama constantemente casa rebelde. Pregunta, ¿qué tipo de mensaje iba a dar Ezequiel? Un mensaje muy confrontativo. Un mensaje que para este pueblo era polémico. Un mensaje que para este pueblo era desafiante, que para este pueblo le iba a pegar en su ego. Un mensaje que para este pueblo no le iba a gustar. Por lo tanto, repito, mis hermanos, Ezequiel tendría que ser fortalecido, lleno del Espíritu Santo y afirmado, ya que el ministerio que iba a llevar a cabo no iba a ser bien recibido y aceptado. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Hay que estar firmes en el Señor. Amén. Ahora mire bien. Desde el verso 3 hasta el verso 8, el Señor le muestra a Ezequiel la condición espiritual de esta audiencia, a pesar de que este pueblo ya había experimentado parte de la disciplina de Dios. Recordemos, mis amados hermanos, que en este momento del llamado a Ezequiel apenas había experimentado la segunda deportación y todavía faltaba la tercera. Este pueblo ya había sido disciplinado y en vez de que cambiaran, seguían en esa misma terquedad de pecado. Entonces, una vez que Ezequiel es afirmado desde el verso 3 hasta el verso 8, el Señor le muestra la condición espiritual de este pueblo, de esta audiencia, a pesar de que este pueblo ya había experimentado una disciplina de parte de Dios. Y todavía seguía la disciplina. Mas, sin embargo, este pueblo, en vez de que enmendara sus caminos, porque ya estaban siendo disciplinados,
Este pueblo, en vez de que dejara sus malos caminos, reconociera su pecado, se alineara a la voluntad de Dios, seguía con su mala actitud de rebeldía. Por eso, cuando tú y yo no nos alineamos a la voluntad de Dios, el Señor te va a seguir hablando por ahí, hermano. Porque eres su hijo. Te va a seguir hablando por ahí. Te va a seguir hablando. Y mire la condición en cómo estaba este pueblo. Verso 3. Del verso 3 al verso 8. ¿Estamos ahí? Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Mira lo que dice: hasta este mismo día. A pesar de la disciplina, todavía siguen así. Verso 4. Yo pues te envío, hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Verso 5. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, no temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Hermano, si algo queda claro es que eran rebeldes, ¿verdad? Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No tenía escapatoria Ezequiel, hermanos. ¿Cuántas veces el Señor en estos 6 versos del 3 al 8 les llama rebeldes, o les habla en ese sentido de que esta casa es de dura cerviz? 10 veces. En el verso 3 les llama gente rebelde. En el verso 2, número 2, en el mismo verso 3, les llama: se rebelaron contra mí. En ese mismo verso 3 les llama: sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el verso 4 les llama hijos de duro rostro. En el mismo verso 4 le llama gente de empedernido corazón. En el verso 5 les llama escorpiones. Imagínense. Espinos. En el mismo verso 5 les vuelve a llamar casa rebelde. En el verso 7 les llama porque son muy rebeldes. En el verso 8 le dice a Ezequiel: tú tampoco seas rebelde. Y en el mismo verso 8 le dice: porque son casa rebelde. Mis hermanos, pregunta, repito, ¿por qué Ezequiel tendría que ser fortalecido, firme y lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el ministerio de Ezequiel iba a ser muy sufrido por esta audiencia. ¿Cómo eran? Rebeldes. Porque el ministerio de Ezequiel iba a haber mucho padecimiento, porque en el ministerio de Ezequiel iba a haber mucho dolor, iba a haber mucho rechazo, tanto que el Señor le dice: no temas. Pregunta: ¿cuál era el mensaje que iba a dar Ezequiel a todos los que habían sido deportados? El mensaje que iba a dar es, mire bien, hermano, el mensaje que iba a dar es: mientras los falsos profetas decían viene lo mejor, el mensaje de Ezequiel era: viene lo peor. ¿Usted ha escuchado estos mensajes, verdad? Viene lo mejor. Repito, mientras los falsos profetas decían viene lo mejor, el mensaje de Ezequiel era: viene lo peor, ya que todavía faltaba una deportación más. Todavía faltaba que el Señor abandonara el templo. Todavía faltaba que quemaran Jerusalén. Y todavía faltaba que destruyeran el templo. ¿Qué venía? Lo peor.
Tenemos que recordar, mis hermanos, que en esta instancia donde Ezequiel comienza a predicar, era la segunda deportación y todavía el templo estaba en pie, todavía no había sido derribado. Todavía había sacerdotes tratando de llevar a cabo los sacrificios, todavía había líderes, pastores, a los cuales se les seguía llamando de una manera constante al arrepentimiento. Pero ¿qué decían los falsos profetas? Viene lo mejor. ¿Cuál era lo mejor para ellos? Nos vamos a regresar a Jerusalén. ¿Qué decía Ezequiel? No, viene lo peor. Viene lo peor. Es decir, aunque viene un tiempo de restauración, ese tiempo de restauración todavía va a esperar hasta que pase lo peor. ¿Por qué? Repito, faltaba una deportación más, faltaba que la ciudad fuera quemada, faltaba que el Señor abandonara el templo, eso al parecer está en el capítulo 10 de Ezequiel, y faltaba que el templo fuera destruido. Faltaba eso todavía. ¿Quién va a querer un mensaje así? Viene lo peor. ¿Quién puede decir amén a un mensaje así? Ni los que estamos aquí, creo. Viene lo peor, hermanos. Pastor, cambie el mensaje. Mire bien, ¿por qué venía lo peor? Porque ya vimos cómo el Señor enfatiza que son casa rebelde, ¿verdad? ¿Por qué venía lo peor? Este pueblo, hermano, no quería escuchar, no quería alinearse con la voluntad de Dios. Y cuando alguien no se alinea a la voluntad de Dios, no le va a ir bien. Estés donde estés. Amén. Este pueblo tenía su confianza en dos cosas. Aparte de que tenía sus malos caminos, tenía su confianza en dos cosas. Número uno, en ellos mismos. Jeremías 17:5, algo que Jeremías les denunció. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es esto? Esto es que cuando Jeremías anunciaba invasión por causa del pecado, porque la invasión vino por causa del pecado, no por otra cosa. Este pueblo, en vez de que cambiara sus malos caminos o meditara, buscaba ayuda con los aliados, buscaba ayuda con otros imperios, con otros ejércitos, para librarse de la invasión. ¿En qué más este pueblo tenía su confianza? En el templo. Jeremías 7:4, Jeremías lo denunció. Dice: no fíes en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que Jeremías les predicaba a este pueblo: mejoren sus caminos, practiquen la justicia, dejen la idolatría, dejen la mentira, dejen de adulterar. Mas sin embargo, ellos, en vez de cambiar sus caminos, decían: no, nosotros tenemos el templo de Jehová, y como el Señor está en el templo, no nos va a pasar nada. Eso era lo que ellos asumían. Mas sin embargo, ¿qué pasó cuando el Señor abandonó el templo en el capítulo 10 de Ezequiel? Después el templo fue destruido. Así que no nos confiemos por el templo. No nos confiemos. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros caminos. Crecer en la gracia de Dios. Crecer en santidad. No nos confiemos que porque venimos mucho a la iglesia. No nos confiemos. No nos confiemos que porque servimos en un área. No nos confiemos, hermano. Hay que mejorar nuestros caminos. Hay que crecer en la gracia de Dios. Hay que crecer en santidad en todas las áreas. En la iglesia, en el matrimonio, en todas las áreas. ¿Cuál era el mensaje de Ezequiel? Viene lo peor, porque ustedes no quieren cambiar. Hasta este mismo día. Es decir, aunque va a haber restauración, por ahora, dice Ezequiel, viene lo peor.
¿Por qué viene lo peor? Viene lo peor porque este pueblo, a pesar de que ya ha experimentado la mano dura del Señor, este pueblo todavía seguía resistiendo a la palabra de Dios. Vino lo peor porque a pesar de que este pueblo había recibido palabra tras palabra, sermón tras sermón, todavía resistía al mensaje. Así que no resistamos al mensaje de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos, y mire quién más, y sus padres se han rebelado contra mí. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta este mismo día. Mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es que Dios, porque mire lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Esto es que Dios siempre es el que busca al perdido. Esto es que Dios es el que siempre toma la iniciativa de buscar al pecador, ya que el pecador tiene la mente entenebrecida. Esto es que Dios fue el que nos buscó a nosotros. No fuimos nosotros los que le buscamos a Él, fue Dios. Porque dice: hijo de hombre, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío. Es Dios buscando que el pecador enmende su camino. Y repito, hermanos, esto es que Dios es el que nos buscó y no nosotros le buscamos a Él. Él fue el que nos buscó. Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Yo te envío. El Señor buscando a su pueblo que se arrepienta. Somos pecadores. El milagro más grande, hermano, que pueda recibir un ser humano, siempre lo hemos dicho, es la regeneración. ¿Por qué? Pregunta: porque usted, ¿cómo se explica que una persona antes que amaba el mundo, antes que amaba los deleites del mundo, los vicios, aborrecía todo lo de Dios, se burlaba de los que iban a la iglesia, ahora ama todo lo que antes aborrecía, ahora ama todo lo de Dios? ¿Cómo se explica usted eso? Eso no tiene explicación más que es un milagro. La regeneración. Verso 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Mis hermanos, el Señor ya llevaba años enviando siervos, sermón tras sermón, palabra tras palabra, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. A pesar de la disciplina, seguían en la misma condición, resistiendo a Dios. Había habido palabra, había habido mensajeros, había habido mucha paciencia de parte de Dios, y aún hasta ese mismo día seguían en la misma condición, resistiendo la palabra de Dios. Dice: ellos y sus padres. ¿Se da cuenta? Es decir, la condición espiritual del pueblo, la condición espiritual de los pastores, la condición espiritual de los reyes, la condición espiritual de los padres, la condición espiritual de los hijos, era la misma. Dice: hasta este mismo día. Mis hermanos, no bastó la disciplina en las dos primeras deportaciones, tanto que el Señor dice: hasta este mismo día siguen rebeldes. Verso 4. Vamos ahí. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pervertido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Mis hermanos, indudablemente Ezequiel necesitaba ser firme y fortalecido para predicarles a este tipo de audiencia, donde el Señor les llama gente de duro rostro
y de empedernido corazón. ¿Qué es duro rostro? La frase duro rostro es un hebraísmo donde esta gente no se le podía decir nada. Y ahí tenemos que tener cuidado nosotros, mis hermanos. No solamente nosotros, sino también nuestros jóvenes, que a veces no quieren que les digan nada, nada, nada. Nosotros también. Al esposo también. Viene la esposa y le dice: no me digas nada. ¿Qué es duro rostro? Repito, la frase duro rostro es un hebraísmo donde esta gente no se le podía decir nada. Habla de gente que se cerraba en su manera de pensar. Habla de gente donde se cerraban a escuchar. Habla de gente donde no tenían pensado cambiar de conducta. Así soy. Así me conociste, ahora te aguantas. ¿Quieres que el Señor trate contigo, conmigo? ¿Qué es empedernido corazón? Empedernido corazón habla de que como esta gente no se le podía decir nada, ya que cerraban su corazón, por lo tanto se habían hecho insensibles, inflexibles, duros. Y es por eso que el Señor da una promesa de darles un corazón de carne. Bueno, Ezequiel les iba a predicar a este tipo de audiencia donde sin duda, hermanos, iba a pasar sufrimiento. Verso 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, ellos no podían decir que no hubo palabra, amonestación, exhortación, misericordia, gracia, prédica tras prédica. No podían decir eso. Como dije anteriormente, porque Dios en su misericordia busca al pecador. Verso 6. Y tu hijo de hombre, no les temas. Miren lo que el Señor les dice a Ezequiel. No les temas. Ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mis hermanos, el sufrimiento que iba a experimentar Ezequiel en el ministerio era inevitable. Inevitable. Era inevitable. Tanto que en este llamado es como si Ezequiel anduviera entre espinos, zarzas, o como si viviera en un lugar donde hay escorpiones. ¿Qué le dice el Señor? No tengas miedo. Pregunta, ¿de qué habla el texto cuando dice que este pueblo es comparado como espinos, zarzas y escorpiones? ¿Sabe de qué habla? Habla de lo difícil que eran, de lo complicado que eran, de los tercos que eran, de lo dañinos que eran. Gente que no quería escuchar, gente que se cerraba en su propia opinión. Predicar a esta gente le iba a costar sufrimiento a Ezequiel, ya que se cerraban en sus propios pensamientos. Y predicarle a alguien así no es fácil. Cuando los compara el Señor como espinos y zarzas, habla de lo difícil que eran, hermanos. Es como cuando Moisés vio la visión en una zarza. Es una comparación de Israel. Lo difícil que es Israel, lo difícil que era. Verso 7. Les hablarás, pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque ¿son qué, hermanos? Muy rebeldes. Pastor, ya mucha exhortación, pastor.
Quiero un mensaje de amor. Mis hermanos, imagínense que en una iglesia que está en esta condición, que son bien rebeldes, dije en una iglesia, imagínense que una iglesia que está en esta condición, donde el Señor muestra que son rebeldes, casas rebeldes, rebeldes, muy rebeldes, rebeldes, rebeldotes, rebeldes, se les predicara un mensaje de puro amor. Hermanos, el Señor los ama, sigan viviendo como ustedes quieran, hermanos. Hermanos, el Señor los ama, sigan haciendo lo que ustedes quieran, imagínense. Hermanos, el Señor los ama, sigan peleándose a cada rato, no se preocupen, hermanos. Hermanas, el Señor las ama, aunque sean chismosas ustedes, el Señor las ama, sigan así. Imagínense un mensaje así en una iglesia en esta condición espiritual, ¿verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? Más bien ese sería un falso predicador que no está haciendo fiel al mensaje. Porque quizá vemos mucha exhortación, pero es palabra de Dios. Verso 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Verso 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Verso 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Ezequiel iba a dar un mensaje no fácil. Es por eso tenía que ser firme, fortalecido y lleno del Espíritu Santo. Amén. A manera de aplicación, analicemos nuestras vidas, hermanos, a través de la palabra. Si es que encontramos, seguramente sí hay rebeldía en nuestras vidas. Tú y la palabra. Analicemos nuestras vidas, nos cerremos nuestro corazón y crezcamos en la gracia de Dios.